Queremos resolver la ecuación de disparo cosine 2x igual cosine x en el intervalo de 0 a 2pi donde el intervalo está cerrado en 0 y abierto en 2pi. Significa que incluye 0 radians pero no incluye 2 radians pi. Y el problema con esta ecuación ya tenemos una función trig pero un ángulo es 2x y el otro ángulo es x. Debemos tener que utilizar una identidad de doble ángulo para realizar una sustitución en el lado izquierdo de esta ecuación, así que todos los ángulos serán x mirando nuestras identidades de ángulo doble para el aviso de cosine. Tenemos tres opciones pero normalmente mejor para tener una ecuación verdadera en términos de una función triga, vamos a reemplazar el cosino de 2x con 2 cosenos cuadrados x. 1. Así vamos a continuar y realizamos esta sustitución aquí a la izquierda. De nuevo, vamos a tener 2x cosine cuadrado x. 1 es igual a cosine por aviso nuestra ecuación ahora es en forma de cuadrática. Así que vamos a seguir adelante, y establecer esto igual a 0 y luego ver si los factores. Así que restaremos cosine x en ambos lados. Así que tendremos 2 cosenos cuadrados x, cosenos x, 1 igual 0. El 0 vino del lado derecho aquí. Donde tenemos cosine x, ahora vamos adelante y vea si este factor. Los factores de 2 cosenos cuadrados x serán 2 cosenos x y cosenos x. Entonces las segundas posiciones deben ser de los factores de -1 para que el producto interior y el producto exterior tengan una suma de -1 coseno x. Entonces, si ponemos a -1 aquí, tendremos -2 coseno x y a +1 aquí tendremos a más coseno x, lo que nos da una suma de -1 coseno x. Así que ahora tenemos esto factorado. Si cualquiera de estos factores son iguales a 0, esta ecuación será verdadera. Así que 2x cosine x más 1 es igual a 0 cosine x, 1 igual 0. Si solucionamos esto para cosine x tendremos cosine x igual sustrato 1 dividir por 2x a Siemens menos 1 2. Aquí agregaremos un cosine x igual 1. Para determinar los valores de x que satisfacen estas dos ecuaciones utilizaremos un círculo de unidad. Recuerda una coseta teta es igual a x. Así que buscaremos las coordenadas x en el círculo de la unidad de -1 2 y +1. O el x es negativo en el segundo y tercer cuadrantes. Aquí hay una coordinación x de -1 2, y aquí hay una coordinación x de -1 2. Así que el cosino x es igual a -1 2 a 120 grados o a 2pi 3 radianes, así como a 240 grados. O 4 radians pi 3 y luego determinar dónde cosine x igual 1 aviso hay una coordinación x aquí, y es por eso que es importante recordar el intervalo en el que estamos tratando de resolver esta ecuación de nuevo. El intervalo fue de 0 a 2pi donde se cerró en 0 y abierto en 2pi. Así que estamos buscando 0 grados o 0 radianes. Como la otra solución. Vamos adelante y registre esto en la pantalla anterior. De nuevo aquí teníamos x igual 2pi 3 o 4pi 3 radians. Y aquí teníamos x igual 0 radianes, y pienso que pararemos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.